nos encontramos con uno de los capítulos más oscuros de la Biblia, donde salen a relucir los instintos más bajos del hombre, como la codicia, la mentira, la prepotencia, el abuso de autoridad, el robo, el falso testimonio, el asesinato, y si tienes el poder, eres un delincuente. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Después de las guerras y victoria ante los sirios, vino un tiempo de paz y de descanso en Israel. Para aquellos que les gustan los tiempos cronológicos, podemos decir que aproximadamente nos encontramos en el año 900 antes de Cristo. Es decir, este hecho ocurrió hace más de 2920 años. Ocurrió lo que vamos a leer ahora. Pero es tan claro que a pesar que han pasado 2 siglos y nos vamos para el tercer milenio, sigue ocurriendo esto en las vidas, en los países de muchos lugares del mundo. Ok, así, permítanme, yo utilizo para los días jueves la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea. Lo hago porque el lenguaje es más fluido, lo hago porque el nombre de Dios no es Jehová, el nombre de Dios más suena como Yahweh o el Señor, pero en este caso que el rey Acab adora a Baal, es importante mencionar a Jehová o a Yahweh, el Dios de Israel, ¿no? Y así que vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 21 en la versión Reina Valera contemporánea. Dice así: después de estos sucesos, resultó que un hombre llamado Nabot de Jezreel tenía una viña en Samaria, junto al palacio del rey Acab. Y Acab habló con Nabot y le dijo: tu viña está cerca de mi palacio, dámela a cambio de otra mejor. Quiero plantar allí un huerto de legumbres, lentejas, alberjas, payares, frijoles, soya, garbanzos, habas. Si lo prefieres, te pagaré con dinero lo que valga. Y Nabot le respondió: que el Señor me libre de hacer eso. No puedo vender la herencia de mis padres. Y Acab regresó a su palacio triste y decepcionado, porque Nabot le dijo que no podía vender la herencia de sus padres. Se fue a la cama sin comer y sin querer ver a nadie. Quiero repetir el versículo 3. Nabot le respondió que el Señor, en la Reina Valera 60 dice que Jehová, el Dios de Israel, le está diciendo a Acab, que cree en Baal, le dice que el Señor de Israel, que Jehová, que Yahweh, me libre de hacer eso. Vender un terreno, ¿por qué? Y luego continúa: no puedo vender la herencia de mis padres. Y es que hay muchas veces que los empresarios no entienden por qué alguien no quiere vender una propiedad, un terreno, una casa o algo, y no se dan cuenta que no es el valor monetario, sino es lo que representa, lo que significa. Y eso no tiene precio. Pero para aquellos que son metalizados, que quieren el negocio, no pueden entender. Por eso cuando grandes corporaciones quieren comprar y levantar algo y un vecino no quiere, hacen todo lo posible por sacarlo. Y no entienden que hay algo más que el valor al dinero, lo que hace que esta persona no quiera vender. Así que le dijo: no puedo vender la herencia de mis padres. Y Acab regresó a su palacio triste, decepcionado, porque Nabot dijo que no podía vender la herencia de sus padres, y se fue a la cama sin comer
y sin querer ver a nadie. La Reina Valera 60 dice que volteó su rostro hacia la pared y dio la espalda hacia la cama, hacia la puerta del cuarto, ¿no? Ok, el autor del libro primero de los Reyes nos introduce, nos presenta a un nuevo personaje, Nabot, y describe que tenía una viña en Samaria al lado del palacio de Acab. Acab tiene su palacio. Esta zona campestre tiene muchas viñas, muchos lugares, muchos terrenos, pero para Acab era importante la viña del costado, ese terreno. Ahí quería hacer una puerta y ya había distribuido todo lo que quería hacer, así que simplemente era, te lo pago. ¿Cuánto quieres? Lo quiero para mí, ¿no? Acab le había echado un ojo al terreno. Le pareció perfecto para tener su huerto de lentejas, frijoles, alberjas, garbanzos, soya. Y propone intercambiarlo por otro mejor o comprarlo a su justiprecio. Para Acab era un hecho, pero quedó perplejo con la respuesta de Nabot. Le arruinaba todo. En la Reina Valera 60 aparece: guárdeme Jehová de que yo te dé la heredad de mis padres. Y noten la mención a Jehová. Nabot, aunque vivía en el reino del norte de Israel, no era adorador de Baal. Y le recuerda esto cuando le dice que en el nombre de Jehová pasa por la mente de Acab lo que ocurrió en el monte Carmelo, cuando descendió fuego del cielo. Recuerda las dos guerras con los sirios, donde Jehová se dio a conocer delante de Acab que él ganaría la batalla porque Jehová estaba con él. Y tenemos que entender la valoración que se daba a la propiedad en los tiempos del Antiguo Testamento. Dios entregó la tierra por heredad a las 12 tribus de Israel. Es que hay algo interesante. Yo estoy sorprendido cómo en Israel habían llegado a la mejor manera que todo el mundo pudiera usufructuar su pedazo de tierra. Y si había un padre o un abuelo que era borracho, jugador o derrochador, los hijos, los nietos, no se verían privados de la tierra, porque en la ley del Antiguo Testamento estaba especificado que la propiedad pertenecía a una familia. Si por algún motivo esa propiedad se vendía, un pariente redentor podía recomprarla para devolverla a la familia. Y si eso no sucedía, al cabo de 50 años, cada 50 años ocurría el año de jubileo. Cada 7 grupos de 7 años, 6 años de trabajo, un año sabático que la tierra descansaba, y después de 7 grupos de 7 años, después del año 49, venía el año 50, el año del jubileo. Y todas las propiedades que se habían perdido en los últimos 50 años volvían a mano de los parientes, de los hijos y de los nietos. Así que, increíblemente, en el Antiguo Testamento había una ley para proteger la propiedad. Y con eso se terminaban los latifundios y los terratenientes, porque la tierra volvía a su dueño original. Así que esa tierra, esa viña que estaba al lado del palacio de Nabot, era propiedad ancestral de la familia de Nabot, y lo habían estado pasando de generación en generación, y su temor a Dios se mezclaba con la reverencia a sus padres. Dios le dio este terreno a mis abuelos, a mis padres, y esa fue la razón por la que rechazó la propuesta del rey, y le dejó bien en claro que ni con todo el oro del mundo él le vendería esa propiedad, porque no era el valor que tenía, sino lo que significaba. Y de alguna manera nos hemos olvidado de eso. Lo que más vale muchas veces no es lo que cuesta,
sino lo que significa. Nori y yo, cuando uno entra a nuestro departamento y ya abre la puerta, lo primero que se encuentra al entrar es un cuadro que hizo nuestra hija Stephanie cuando estaba en quinto año secundario, un cuadro grande de 2 cuerpos. Y nosotros lo atesoramos como nuestro cuadro más valioso. Probablemente no tenga valor en el mercado, pero para nosotros vemos el valor del significado que ella le puso cuando hizo ese cuadro, que representa muchos de los valores de los que queremos, salir de los cactus de una vida difícil a las rosas, a una vida que solo Dios te puede traer de las tinieblas a su luz admirable. Así que tenemos que entender lo que significaba para Nabot y la razón por la que rechazó la propuesta. Vean, Levítico 25, voy a leer 2 textos, si quieren vayan a Levítico 25, Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro de la Biblia, capítulo 25. En Levítico 25, 23 leemos: la tierra no podrá venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía. El dueño de la tierra al final es Dios. Y Dios permite que la tengas, que la compres. La casa que vives, te la dio Dios. A tus padres, a tu esposo, al negocio, pero te lo dio Dios. Nada de lo que tienes es realmente tuyo. Ni tus hijos, ni tus nietos son prestados. Ellos levantarán alas y volarán. Es la ley de la vida. Y mientras los tengamos prestados y los tengamos con vida, los disfrutaremos. Y cuando llegue el momento que ellos levanten sus alas y vuelen, los dejaremos volar, porque un día nosotros también levantamos nuestras alas y volamos, ¿no? Si un padre malgastaba por la fortuna familiar y vendía su tierra, esta podía ser recuperada, ya sea por un pariente redentor o en el año del jubileo. Pero vean lo que dice el versículo 28 de Levítico 25. Pero si no consigue lo suficiente para recuperar la propiedad, esta se quedará hasta el año del jubileo en poder del que la compró. Pero aquel año volverá a su posesión. Entonces, supongamos que los años de jubileo están marcados en el calendario y alguien por necesidad tenía que vender una propiedad. Entonces, ok, yo te la compro. ¿Cuántos años faltan para el jubileo? 11 años, ok. Como son 11 años lo que le voy a tener, voy a comprártelo por esos 11 años. ¿Sí? Es muy diferente comprar una propiedad cuando tiene 49 años por delante que cuando tiene 11, cuando tiene 3. Por eso el valor era menor, porque de todas maneras todos sabían que esa tierra la iban a perder. Ok. ¿Qué ocurrió con Acab? Le dio un berrinche. Se metió furioso a la cama, pues él quería ese terreno y no lo podía tener. Yo quiero, mío, yo quiero. Así que tuvo su berrinche. Hace tiempo leí una ilustración que me dejó pensando, basada en hechos reales, y era que una señora que trabajaba de cocinera en una casa, en una familia pudiente, su esposo era el jardinero, tenía a su hijito, y venía la Navidad, mientras que al niño del patrón le iban a comprar regalos electrónicos y lo último, el jardinero lo único que hizo fue, con un tronco, él mismo fabricó un camioncito que se levantaba la tolva, las ruedas, y él hizo el camioncito para su hijito. Y el día de Navidad, el hijo del patrón recibió 30, 40, 50 juguetes, cada uno más lindo que el otro. Pero el hijo de la cocinera tenía su camioncito, así que le amarró una pita y jalaba de su camioncito, mi camioncito. Cuando lo vio, el hijo del señor de la casa dijo,
yo quiero el camioncito. Y lo agarró y se lo quitó al hijito de la cocinera. Y el niño se puso a llorar y los padres no podían creer. Su hijo tenía los mejores juguetes del mundo, pero no era feliz, porque ese camioncito lo quería él. Así que tuvieron que quitárselo y dárselo al niño que le pertenecía. Y esa Navidad le arruinó la Navidad a todos, porque quería ese camioncito. Él lo quería. Y yo quiero detenerme, porque esta palabra no aparece en la enseñanza. Sin embargo, es lo que este capítulo nos enseña. Y la palabra es codicia. Horrible, ¿no? La codicia proviene del latín cupditia. Se escribe cupiditia, pero no se pronuncia ahí, sino cupditia. Palabra que hace alusión a la ambición, el afán, el deseo o anhelo excesivo y desordenado por tener cosas per se, por tener cosas porque las quiere y punto, sin realmente necesitarlas. Y por esta razón, la codicia es lo opuesto a virtudes como la generosidad, la solidaridad o la empatía. Es más, todos rechazamos la idea que se nos tilde de codiciosos y lo negamos. Imagínense, Lucho es un codicioso, Susi es una codiciosa, Nori es codiciosa, Rafael es un codicioso. Y no nos gusta, es feo, no queremos ni aceptarlo. ¿Ok? Pero quiero que me sigas. Cuando deseas algo, ¿ok? ¿Me siguen? Cuando deseas algo y no lo tienes y no lo puedes conseguir y eso te afecta, es codicia. Cuando no tienes lo que quieres y no lo puedes conseguir. Por ejemplo, no tienes el trabajo que tiene otra persona. Tú trabajas en este colegio público y tu primo en un colegio particular y él gana mucho más y tiene más beneficios. Y tú dices, yo debería tener ese trabajo. O hagamos otra cosa, más sutil. Tú ves cómo tu prima, el esposo de tu prima, es un padre increíble. Le cambian los pañales al bebé, juega con el bebé. Y tú miras a tu esposo, es un pésimo padre, egoísta, solo piensa en él. Y codicias la paternidad del esposo de tu prima porque tu esposo no es así. No es un buen padre. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eso es codicia. Cuando comparas, cuando ves, cuando no tienes. Y eso te afecta y te amarga. ¿Por qué? Porque mis padres no son como los padres de ella. O mi familia no es como la familia de ellos. Y mis habilidades no son como la de ellos. La manera que él canta, yo no canto así. Y son comparaciones odiosas que te vuelven amargado. Nunca te compares con los demás, pues te volverás vano y amargado, dice uno de los versos del poema de Siddhartha. Existe mucha gente que no es feliz con lo que tiene, pues siempre está deseando lo que no tiene.
Y sabes, uno elige cómo quiere vivir. Y aunque tengas lo suficiente para vivir bien y disfrutar, serás toda la vida una persona miserable, porque siempre estás mirando por lo que no tienes. Y el jardín siempre es verde del otro lado de la cerca. Y no te contentas con lo que tienes, sino todo lo contrario. Todo eso te afecta. Has elegido vivir así y te afecta. Y se te están yendo los años y no te das cuenta todo lo que tienes. Si es que no hay, si es que, es y punto. Es lo que tienes. Disfrútalo, agradécelo, dale gracias al Señor por eso. En Job 5:2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Pregunta, ¿cómo reaccionas cuando las cosas no salen como quieres? ¿Cómo reaccionas? Las cosas no salen como quieres. El sueño de la pandemia, tener un perrito, un cachorrito, que va a ser el cachorrito perfecto. Y luego el cachorrito resulta ser un destructor. Se come los muebles, se come los zapatos y nada es perfecto. Nada. Ok, volvamos a Acab, después de habernos puesto a pensar y reconocer que tú y yo aún albergamos codicia en nuestros corazones. Y pedirle a Dios que nos ayude a sacudarnos de ese vil pecado que lo único que hace es arruinar el gozo de la vida cristiana que el Señor nos ha dado. Ok, versículos del 5 al 10. Jezabel, su mujer, entró en su alcoba. Al verlo triste le preguntó, ¿por qué estás tan desanimado? ¿Por qué no comes? Y Acab respondió, fui a ver a Nabot de Jezreel. Le pedí que me diera su viña a cambio de otra mejor, o que si quería, se la pagaría. Y me dijo que no me daría su viña. Y no da razones. ¿Recuerdan ustedes las razones que dio Nabot? Por el Señor, la tierra del Señor y por mis padres. Pero no, obvio eso. Me dijo que no me daría su viña. Entonces Jezabel le preguntó, ¿qué? ¿Acaso no eres el rey de Israel? Vamos, come, emborráchate. Yo me comprometo a darte la viña de Nabot. Jezabel escribió cartas a nombre de Acab, las selló con su anillo, las envió a los ancianos y jefes que vivían en la ciudad de Nabot. Y las cartas decían que se proclame ayuno, que espirituales, que Nabot comparezca delante del pueblo, que sean presentados como testigos 2 sinvergüenzas y que acusen a Nabot de haber blasfemado contra el Señor y contra el rey, que sea arrojado a la calle y apedreado hasta que muera. Fíjense que acá él se ha lavado las manos, él ha llorado con el berrinche, y Jezabel, la mujer, la fenicia, la esposa, esa pérfida mujer, le dice, yo me encargo, yo te voy a dar esa viña. Total, no eres el rey de Israel, yo no soy la reina de Israel, no tenemos el poder acá, y cuando uno tiene el poder puede hacer lo que le da la gana, hasta robarle la democracia a un pueblo, de salir del camino. Ok. Ni bien llegó Jezabel, notó que estaba contrariado, le preguntó la razón. Acab contó lo sucedido con Nabot,
mas no dijo la verdad. Dio a entender que a Nabot simplemente no le dio la gana de venderla, lo cual es falso. Él tenía argumentos valederos. Y la reacción de Jezabel fue: ¿cómo? ¿No eres el rey de Israel? Puedes tomar lo que te dé la gana. Déjame, yo te voy a enseñar. Y haciendo uso, para ponerlo en términos actuales, del tráfico de influencias, estando en el poder, escribió cartas a las cuales selló con el anillo de acá. Proclamar ayuno aquí se ve como un acto o ejercicio espiritual de religiosidad exterior. Vean, los paganos también ayunaban. Jesús dijo lo opuesto: cuando ayunes, que nadie lo sepa. Pero cuando convocan ayunos, no tiene ningún valor. El ayuno es personal. En Mateo 6, del 16 al 18 dice: cuando ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa. ¡Wow! Está ayunando. ¡Wow! ¡Qué santo! ¡Qué entregado! ¡Qué disposición de voluntad! Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que el ayuno no cree que es lo máximo. El ayuno es practicado por musulmanes, por budistas, por hindúes. Todos ellos lo hacen público. Jesús dice que cuando ayunes no lo hagas público. Pero pastor, ¿qué me dices cuando la reina Esther le pide a Mardoqueo que ore ya ayuno porque ella va a hablar con el rey? Sí, este era un caso específico. Pero se pide al pueblo de Israel que lo haga, pero que no lo haga notorio, que nadie lo sepa. Y de esto se trata cuando ayunes, que nadie lo sepa más que el Señor. Recuerden que el profeta Miqueas dice cuál es el ayuno que Dios quiere. Y el ayuno que Dios quiere de Miqueas no es lo que nosotros entendemos. El ayuno que vale para con Dios lo encuentras en Miqueas. Bueno, luego del ejercicio espiritual, el engaño en un juicio amañado. Los jueces están comprados. Los congresistas están haciendo de las suyas. Los que quieren toman el poder. Y conocían muy bien la ley, pues la usan para su beneficio. Deben ser 2 testigos al menos. En Deuteronomio 17:6 dice: quien sea condenado a muerte solo podrá morir por el testimonio de 2 o 3 testigos. Nadie podrá morir por el testimonio de un solo testigo. Y la blasfemia contra el rey no es suficiente. Debe ser acusado de la blasfemia, que acusarlo de blasfemar contra el rey Acab no era suficiente. Tenía que ser acusado de blasfemar contra Dios para poder otorgarle la pena de muerte. Solo de una manera, de acuerdo con la ley, para matar a Nabot. Testigos falsos, 2. Decir que ha blasfemado contra Dios y contra el rey. Por la blasfemia contra Dios tiene que morir apedreado. Así usaban la ley. Y hay mucha gente que usa la Biblia para lo que le conviene. Pero lo que no le conviene, no lo lee. Y no lo quiere escuchar. Leemos en Levíticos 24:6 que todo el que blasfeme contra mi nombre será condenado a muerte, y toda la congregación lo apedreará. Ok, versículos del 11 al 16, capítulo 21 del primer libro de Reyes. Los ancianos, los jefes y el pueblo cumplieron las órdenes de Jezabel, tal y como los había puesto por escrito. El ayuno se promulgó. Se hizo comparecer a Nabot ante el pueblo. Y luego llegaron los 2 sinvergüenzas, y sentándose frente a Nabot, dijeron: Nabot ha blasfemado contra el Señor y contra el rey.
Dicho esto, lo llevaron fuera de la ciudad y allí lo apedrearon hasta matarlo. Luego enviaron un mensajero a Jezabel para que informara que Nabot había sido apedreado y estaba muerto. Y en cuanto Jezabel lo supo, sonrió. ¡Ah, qué bien! Siempre consigo lo que me propongo. Jezabel lo supo, se lo dijo a Acab: ve a tomar posesión de la viña que Nabot de Jezreel no te quiso vender. Nabot acaba de morir. Y al enterarse Acab que Nabot de Jezreel había muerto, fue a la viña y tomó posesión de ella. Se llevó a cabo el pérfido plan, tal como lo solicitó Jezabel. Nadie se opuso. Todos obedecieron como corderitos, tal vez por temor a las represalias de esta mujer malvada. Uy, o le hago caso. Y es curioso que en el capítulo anterior, Acab le perdonó la vida al rey sirio pagano Ben-Hadad. Y aquí permitió que se condene a muerte a un inocente y creyente de Jehová, Nabot. Acab con el pagano, Acab consciente con la muerte de este creyente inocente en el Dios de Israel. Le comunican a Jezabel y esta Acab sobre la muerte de Nabot, y enseguida fue a tomar posesión de la viña y dijo: aquí van a ir las lentejas, aquí los frijoles, aquí los garbanzos, aquí colocamos las habas y aquí las alverjitas. Ya tenía todo planeado el diseño de cómo iba a poner sus leguminosas, sus menestras allí para que pudieran crecer. Pero las palabras de Jezabel estaban llenas de altanería. Se sentía como una reina cuyos deseos y órdenes estaban por encima de toda ley, humana o divina, y no podía ser resistida ni por Dios ni por el hombre. Jezabel podía hacer lo que quería y salirse con la suya. Pero ¿qué leemos en Proverbios 16-18? Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. El texto calla. Parece que Nabot no tenía descendientes, pero más adelante encontraremos que sus hijos también fueron ejecutados, y esa es la razón por la que Acab tomó el terreno. En Segunda de Reyes capítulo 9, 10 capítulos más tarde, leemos que dice: yo, el Señor, vi ayer aquí la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos. Por eso, en este campo te daré tu merecido. Así que no solamente murió Nabot, murió todos sus hijos por el capricho de un rey y de una reina, que no había nada que pudiera detenerla de lo que se le antojara. Versículos del 17 al 24. Esta es una parte grande. Pero la palabra del Señor vino a Elías el Tisbita, y Elías aparece después de 2 capítulos. Y le dijo: ve ahora mismo a Samaria, busca al rey Acab, está en la viña de Nabot, pues ha ido a tomar posesión de ella. Vas a decirle lo siguiente: así ha dicho el Señor, ¿no es verdad que asesinaste a Nabot para quitarle lo que era suyo? Pues así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu sangre. Y Acab replicó al verlo Elías: al fin me has encontrado, enemigo mío. Y Elías respondió: te encontré,
porque te has hecho esclavo de la maldad en la presencia misma del Señor. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos habla como uno es esclavo del pecado. Te has hecho esclavo. El Señor dice, voy a castigarte, voy a barrer el último varón de tu palacio, sea libre o esclavo, como si fueran polvo. Lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, el primer rey de Israel, y con Basa, hijo de Ahías, el segundo rey de Israel. Lo haré con tus descendientes, porque te has rebelado contra mí y has hecho pecar a mi pueblo para provocar mi enojo. En cuanto a Jezabel, tu mujer, yo, el Señor, declaro que los perros se la comerán en la muralla de Jezreel. A cualquier de tus descendientes que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y el que muera en el campo, se lo comerán las aves de rapiña. Juicio. Han pasado 2 capítulos desde que vimos a Elías. Había llamado a Eliseo a seguirlo, pero ahora Dios lo comisiona por tercera vez a ir al encuentro del rey Acab, como hacía con Moisés, que tenía que encarar a Faraón. La última vez que se vieron, Elías corrió delante de él en la lluvia torrencial y llegó antes a Jezreel, como para anunciar que la victoria era de Dios. Para Dios, la viña sigue siendo de Nabot. Además, no hace responsable a Jezabel, sino a Acab del robo del terreno y el asesinato de Nabot. Lo culpa a Acab, no a Jezabel. Y acá tienen que entender algo. La familia está siendo destruida, pero la Biblia es clarísima. La Biblia tiene un rol para el esposo, para la esposa y para los hijos. Así como Jesús es la cabeza de la iglesia, el esposo, el marido es la cabeza de la esposa y de la familia. El patriarcado machista que las feministas luchan, lo puso Dios en la Biblia. Pero adivina qué, quien rinde cuenta no es la esposa ni los hijos, sino el marido, porque a él se le puso por cabeza. Ese berrinche había costado la muerte de personas inocentes. Esa codicia insaciable, lo quiero, no me importa qué. La llevó esta mujer que era pagana a hacer eso. Pero ¿a quién culpa Dios? A la cabeza, a Acab, no a Jezabel. Acab vio a otro lado, mientras Jezabel planeó y logró la destrucción. Y aquí Elías, en nombre de Dios, sentencia su muerte en el mismo lugar donde apedrearon a Nabot. ¿Qué fue? En la viña de Nabot. Allí es donde lo apedrearon. Acá tiene el desparpajo de llamar enemigo a Elías. Y este replica que Dios lo ve todo y que es Acab quien se ha entregado voluntariamente a hacer el mal. Y sentencia no solo el fin de su dinastía en el trono de Israel, sino también de su descendencia en Israel. Para un judío era muy importante su dinastía, sus hijos, el nombre. Bueno, Acab no va a tener dinastía que le quede. Tal como ocurrió con la primera dinastía, la de Jeroboam, y la segunda, la de Basa, así ocurrirá con la cuarta genealogía o dinastía, la de Omri, padre de Acab. Da la razón y dice así: por la rebelión con la que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel, hay consecuencias por el pecado. Escúchame, Dios te puede perdonar, pero hay consecuencias de tu pecado. Dios te perdona, pero no te librará de las consecuencias y tendrás que lidiar con ellas.
que Dios te dé la fuerza. Y la sentencia contra Jezabel y sus descendientes es más dura. Serían devorados por perros salvajes y aves de rapiña. Recuerden lo importante que era para los judíos la sepultura de sus muertos. Leemos en Isaías 26, 21. Porque el Señor sale ya de su santuario para castigar a los que habitan la tierra por su maldad contra él. La tierra mostrará la sangre que ha sido derramada sobre ella y no volverá a ocultar a los que en ellas han sido asesinados. La sangre de Abel que fue derramada en la tierra llegó ante los ojos de Dios. Y ninguna muerte quedará impune. Todo asesino tendrá algún día que dar cuenta de ella. Y llegamos al final de este capítulo precioso, fuerte, precioso, hasta donde puede llegar el hombre, los versículos del 25 al 29. Quiero decir que los versículos 25 y 26 aparecen con paréntesis. En realidad, dice el autor del primer libro de los reyes, ningún otro rey fue como Acab. Incitado por Jezabel, su mujer, se entregó a hacer lo malo a los ojos del Señor. Y acá está interesante, el sacerdote espiritual de la casa es el marido. Y hay muchas casas que la mujer es la que ora, la mujer es la que lee la Biblia, la mujer es la que va a la iglesia y el marido lo sigue. Pero el marido no toma el rol protagónico del líder espiritual de la familia, sino la mujer. Y acá está diciendo que Acab fue incitado por Jezabel y se entregó a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y además continúa, fue un rey despreciable, pues se fue en pos de los ídolos, a la manera de los amorreos, pueblo al que el Señor desterró entre los israelitas. La razón por la que los amorreos fueron echados de su tierra fue porque tenían ídolos. Esa es la razón, la misma razón que Acab está haciendo, adorando ídolos. 27. Después de que Acab escuchó a Elías, se rasgó sus vestiduras reales, se vistió de cilicio y ayunó. Luego se acostó sobre cenizas, allí durmió y anduvo humillado ante el Señor. Y veo una escena igual a la de Job, cilicio, en ceniza, humillado delante de Dios. Entonces, la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dijo, Elías, ¿viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Solo por eso, y mientras viva, no enviaré la desgracia que le anuncié, pero su hijo y sus descendientes sí la padecerán. ¿Qué pasó acá? El autor del libro resume la vida de Acab. Fue un monigote en manos de Jezabel, su mujer. Hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Por el solo hecho de ir tras los ídolos, se le llama despreciable. En Eclesiastés 7:26 leemos, me encontré con que la mujer cuyo corazón es un lazo y una red y cuyas manos son ligaduras, es más amarga que la muerte. El que agrada a Dios se libra de ella, pero el pecador se vuelve su prisionero. Y sucedió lo impensable. Acab se humilló delante de Jehová. Y a pesar de la terrible maldad y pecado que hayamos cometido, cuando nos arrepentimos, Dios muestra su compasión a favor nuestro. No importa cuán bajo hayas caído, ni la profundidad de las maldades en que hayas incurrido.
Humíllate delante de Dios, pues su misericordia siempre está a nuestro alcance. Y nadie imaginaría que un rey como Acab terminaría ante el ministerio de Elías tocado y ver su maldad y ver su pecado. Dios le hace saber a Elías que Acab no verá el mal en sus días y que esto ocurrirá en el tiempo de su hijo. El Salmo 86:15 dice: pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia y en verdad. Pablo fue un perseguidor de la iglesia, un asesino, y se convirtió en el apóstol Pablo. Nicky Cruz, uno de los primeros libros que leí cuando recién me convertí, y los recomiendo, ya no están a la venta, probablemente lo encuentran en PDF en el internet, es La cruz y el puñal. Es la historia de cómo el pastor David Wilkerson, un humilde pastor provinciano, fue a las calles de Nueva York y Dios lo usó para convertir al pandillero más sanguinario, el líder de la tribu de los Mau Mau, Nicky Cruz, que hasta la policía le temía. La conversión de Nicky Cruz terminó en convirtiéndolo en un pastor y en un hombre de Dios. Y el ministerio de David Wilkerson se convirtió en Desafío Juvenil, donde rescató muchos jóvenes del AMPA, de las pandillas, y los llevó a Jesucristo. Así que yo les recomiendo, si pueden encontrar estos libros, La cruz y el puñal, desde los ojos de David Wilkerson, y Corre, Nicky corre, es el título de la conversión vista por los ojos de Nicky Cruz. La cruz y el puñal, Corre, Nicky corre, les recomiendo esos dos libros. Es increíble cómo Dios puede cambiar el corazón cuando una persona se arrepiente. ¿Y qué fue de Acab? ¿Dónde estará Acab? ¿Qué va a pasar con Acab? Pues no se pierdan los próximos capítulos de nuestro estudio del primer libro de los Reyes y del segundo libro de los Reyes. Vamos a orar. Señor, ¿quién de nosotros puede decir que no ha sentido celos, envidia, o al no obtener algo lo ha dejado afectado? El Señor es codicia. Es tremendo, Señor. Somos codiciosos desde niñitos. Eso está dentro de nuestro alma caída, Señor. Y cómo necesitamos, Señor, que tú nos laves con tu palabra de la oscuridad del pecado en la que podemos caer y nos saques adelante. Conoces nuestro corazón, conoces nuestras preocupaciones, las cosas que nos perturban, conoces nuestra insensibilidad. Y, Señor, reconocemos que nos falta tanto y que necesitamos mucho de ti. ¿Puedes, Señor, tocarnos con tu Santo Espíritu y transformarnos en hombres y mujeres de bien, en instrumentos para la salvación de otros? Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.